Vuelvo y me presento, mi nombre es Tatiana Muñoz, soy presidenta de la Veeduría Nacional de Catastro Multipropósito, fundadora del Movimiento Unidos por un Catastro Justo, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes, y pues en este momento venimos liderando este proceso hace más o menos unos 5 años, que cuando inició, pues la gente nos tilda, la gente no, las autoridades que se benefician de todo este proceso nos tildaban de locos porque decían que el tema de poner en juego la propiedad, que eso no era cierto. Y hoy lo estamos viendo en todo, en tanto la aplicación de las actualizaciones catastrales, como también en la aplicación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, en donde el gobierno nacional ordenó el aumento de los avalúos en muchas zonas del país. Empezaron con las zonas rurales que no habían sido actualizadas y pues la idea era subirle los avalúos de manera automática y sin ningún tipo de estudio técnico. ¿Por qué es importante hoy hablar del catastro, del problema que estamos llevando hoy y de cómo funciona el sistema catastral en el país? Porque realmente esto, que debería ser una herramienta para identificar de quién es la propiedad, cuáles son las especificaciones físicas de la propiedad y cuánto vale la propiedad, pues hoy se ha convertido en un negocio en donde el único objetivo que tienen tanto las alcaldías como el gobierno nacional es recaudar. Y por eso, en este periodo, o por lo menos en este gobierno, se pusieron el objetivo de actualizar el 70% del país, ¿sí? Modificar los avalúos y pues el catastro del 70% del país. Esta cifra sorprende bastante porque durante 20 años nosotros estábamos muy desactualizados justamente porque no teníamos la capacidad técnica, física y digamos que técnica, operativa y financiera para poder realizar estos procesos. Entonces ellos se ponen esta meta absurda de hacerlo en 4 años. Asimismo, este artículo 49 que les digo que modifica los avalúos de manera automática, lo introducen dentro del plan de desarrollo porque saben que no iban a cumplir ese 70%. ¿Cuáles son las consecuencias que ha generado todo esto? Pues como finalmente pues la idea es poder recaudar, entonces se pierde ese componente de calidad del proceso, lo que hace que todos los datos que provienen del catastro pues sean datos que no son confiables, que no son verificables, pero sobre todo que que se obtienen a través de especulación inmobiliaria. Entonces, hay algo importante en todo esto y es que la gente todavía relaciona mucho este problema con el tema del impuesto predial. Y claro, el impuesto predial es una de las consecuencias de la modificación de estos avalúos y quizás una de las consecuencias que más impacta y más presente está porque la gente se da cuenta que le modifican a la propiedad a través del impuesto predial. ¿Sí? No debería ser así, pero pues bueno, actualmente funciona así. Pero es importante también que ustedes recuerden que los avalúos catastrales son la base gravable de todos los impuestos también nacionales: impuesto al patrimonio, declaración de renta, trámites notariales y registrales. Nosotros hemos visto cómo los valores catastrales superan el valor comercial de los predios. Y claro, si por ejemplo su propiedad vale 200 millones, pero se la ponen catastralmente a 500 millones, a usted le toca hacer notario y registro a partir de esos 500 millones y no 200, que es lo que vale. ¿Sí? Eso ha pasado muchísimo. Y pues también esta es la base de la estratificación del valor de los servicios públicos. Por eso la estratificación ha cambiado muchísimo y adicionalmente pues esta también es la base de programas sociales importantes. Es decir, estos avalúos se convierten en un dato fundamental para poder establecer el puntaje del CISBEN, adulto mayor, subsidios de vivienda, ¿sí? Entre otros elementos muy importantes. Lo que quiere decir que cuando la entidad, en este caso, puede ser el IGAC o puede ser Valle Avanza o puede ser cualquier gestor catastral, le modifica el avalúo y los datos de la propiedad de manera irregular, pues evidentemente se le puede cambiar la vida a una persona. Y eso es lo que o a una persona y también a millones de familias que hoy se están viendo afectadas por esta problemática. Se han visto errores de todo: errores de área de terreno, área de construcción, errores de propietario. Para las personas que tienen falsa tradición, les cambian el nombre del propietario y se lo ponen a nombre de la nación. Y pues todos esos datos que son irreales, pues hoy nos está
poniendo unas consecuencias terribles porque se estanca el mercado inmobiliario, pero adicionalmente empobrecen a la población a partir de impuestos. Y hoy, desafortunadamente, dentro del contexto en el que estamos, solamente se hablan de topes del impuesto predial, como si eso arreglara de alguna manera estos avalúos expropiatorios que se están generando actualmente. Entonces, hay que tener en cuenta que esto no solamente afecta al predial, afecta más impuestos, que hoy se tienen municipios que tienen hasta más de 50.000 casos de cobro coactivo y embargo, y muchas veces no por las alcaldías, sino también por la DIAN. Entonces, es un tema bastante complejo que hemos estado tratando durante mucho tiempo. Nosotros como veeduría hemos hecho absolutamente todo, hemos abierto más de 60 investigaciones en la Superintendencia de Notario y Registro, hemos interpuesto varias demandas, hemos abierto la investigación en la Procuraduría, en la Contraloría, inclusive pasamos un proyecto de ley el año pasado que no prosperó porque claro, como esto finalmente no está hecho para que se haga de manera correcta, sino para que ellos puedan recaudar de manera rápida, entonces finalmente mejorar la forma en que se hace catastro pues no va a ser negocio para absolutamente nadie. Hay algo muy importante que nosotros siempre explicamos dentro de nuestras reuniones y es que cómo funciona hoy, digamos que los actores que intervienen en el catastro y por qué muchas de las demandas se caen, por qué muchas de las solicitudes, cuando se solicita que se suspendan los avalúos en los procesos catastrales, pues por qué eso se cae, por qué se termina cayendo. Y es básicamente por lo siguiente, y quiero que se hagan de alguna manera un mapa en la cabeza de cómo funciona este mapa de actores. Y es que primero tenemos el IGAC, ¿no? El IGAC es autoridad catastral, hace normas catastrales, hace la norma, es gestor catastral, es decir, va y hace catastro, pero adicionalmente es quien habilita gestores. O sea, le da autorización a otras entidades públicas de ser gestores catastrales, como en el caso, por ejemplo, de Valle Avanza. Ellos son prácticamente en ese sentido juez y parte. Ellos crearon la resolución, la resolución que reglamentó el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo. Ellos han dado la autorización de que el catastro se haga como se está haciendo ahorita. Y pues adicionalmente, pues ellos han permitido que esta problemática siga avanzando porque no ha habido ninguna acción correctiva por parte de ellos. Después está la superintendencia, que supuestamente es quien vigila a los gestores, pero la superintendencia es la única superintendencia que yo he visto en todo el país que no puede intervenir a quien vigila. Ustedes ven que está la superintendencia de salud y la superintendencia de salud interviene a las EPS y cuando no funciona, pues pone un gerente ad hoc de esa EPS y en fin, en este caso no funciona así. Y aquí nosotros, a pesar de que hemos abierto más de 60 investigaciones en la superintendencia, nosotros la acción que hemos visto por parte de esa entidad ha sido nefasta. Además porque ellos lo máximo que pueden hacer es cobrarle una multa al gestor o solicitarle al IGAC que deshabilite al gestor. En este caso, pues cuando las actualizaciones las hace el IGAC, pues deshabilitarse a sí mismo es absurdo. Y cuando la hace un gestor externo, nunca hemos visto que deshabilite a ningún gestor, a pesar de que hoy se tienen casos que ya les voy a explicar en donde se ha demostrado que el proceso se ha hecho de manera deficiente. Y tenemos los otros actores que, por ejemplo, el gestor, en este caso el gestor de ustedes, es Valle Avanza, si no estoy mal, ¿sí? Avanza. Exactamente. Valle Avanza, bueno, ya les voy a contar un poquito más de ahí, pero básicamente lo que el gestor hace es administrar el proceso de esa actualización. Ellos son habilitados por el IGAC, evidentemente, y la regulación que se necesita para ellos ser gestores es absurda porque no les piden ningún tipo de experiencia. Entonces, cuando uno ve que los habilitan y hacen el trabajo mal, pues las acciones son muy mínimas. Y están los operadores catastrales, que son los que hacen el trabajo en terreno, que eso sí pueden ser privados. Los gestores siempre han sido públicos o mixtos y pueden ser privados los operadores, que ellos son los que hacen el trabajo en campo. Pero ¿qué pasa con esos operadores? Que a ellos nadie los habilita ni los deshabilita. Ellos están libres, nadie los puede investigar, entonces hacen lo que quieran, lo que se les da la gana en todo este proceso. A mí muchas veces me dicen que este tema no es un tema político, pero es más político de lo que ustedes creen. Por ejemplo, en el caso del IGAC, ¿quién elige al director del IGAC? Mm, del gobierno nacional, me imagino, El ¿no? presidente elige quién es el director del IGAC.
Y el director del IGAC, si ustedes investigan, es Gustavo Marulanda, que él fue socio de el operador catastral que hizo la gestión catastral en Suacha, que dejó a más de 50.000 suachunos con cobros coactivos y embargos, ¿sí? O sea, hace parte del negocio catastral. O sea, no es cualquier tipo, sino que ha hecho parte del negocio privado de la gestión catastral, ¿sí? Esa es una parte. Y lo otro, lo mismo, la superintendencia. La superintendencia se escoge a dedo y lo escoge también el presidente de la República y el gobierno nacional. Entonces, finalmente, esperar que esas entidades actúen de manera correcta es totalmente absurda. Y recordemos algo, yo les voy a poner el ejemplo, uno de los ejemplos más representativos creo que es el ejemplo de Suacha. Ellos fueron gestores catastrales. ¿Y qué pasó? Allá se hizo en pandemia, se demostró que efectivamente los avalúos se habían sacado de fincarraiz.com, de páginas de internet poco confiables, nunca visitaron, nunca hicieron, digamos que el trabajo de campo, y se demostró eso. Como se demostraron las irregularidades, la superintendencia falló, entre comillas, a favor de la comunidad y le cobraron una multa en ese caso que se llamaba, ¿cómo se llamaba el de Soacha? Eh, Soacha avanza. Soacha avanza. Suacha Avanza, sí, Suacha Avanza, y a ese gestor le cobraron una multa, ¿sí? De 800 millones de pesos, a la alcaldía le cobró una multa de 500 millones de pesos, es decir, lo terminó pagando los suachunos, se abrió la investigación en la Procuraduría, de todo, inclusive el alcalde actual liquidó la empresa, pero adivinen ustedes qué fue lo que hizo falta en ese proceso. Pues finalmente nunca le llegaron a corregir a las personas y llevan todo este tiempo, no les han corregido los avalúos, siguieron sus cobros coactivos, sus embargos, sus intereses moratorios y nunca terminó pasando nada. Entonces fíjense que aquí lo que sucede es que se tiene una norma, que de alguna manera da pie a que ese negocio funcione. Entonces mucha gente a mí me dice, Tatiana, es que no visitaron los predios. Tatiana, es que no me notificaron antes. Tatiana, es que yo nunca supe que estaban haciendo el proceso o en las socializaciones no estaba el 100% de la población. Es que la norma no obliga a que se haga de manera por método directo, ellos lo pueden hacer por método directo, indirecto, colaborativo. En este sentido, cuando no visitan los predios, ellos utilizan los planes de ordenamiento territorial, planes ambientales, planes de riesgo que muchas veces están desactualizadas y pues finalmente no terminan utilizando información verídica. ¿Por qué? Porque necesitan hacerlo rápido, vuelvo y repito, rápido, barato, porque aquí lo importante no es saber cuáles son las condiciones de la propiedad, cuáles son las condiciones socioeconómicas de la población, sino es simplemente recaudar. Tanto así que hay varias metodologías para establecer avalúos. Ahí está la metodología en donde se saca el valor de la propiedad, el valor de la construcción y se resta la depreciación. Hay otra metodología en donde ellos definen cuánto produce el bien, ¿sí? Que esa debería ser en mi concepto. Y hay otra que es el estudio de mercado, ¿sí? Y ese estudio de mercado, que es la que finalmente utilizan porque es la que sale más barata, ese estudio de mercado termina siendo que ellos llegan, pasan por una cuadra, de pronto alguien está vendiendo la casa, llaman cuánto la vende, entonces dicen 600 millones, listo, eso vale. Sí, eso es especulación, ¿sí? Entonces finalmente esos avalúos no terminan siendo algo que represente lo que pasa en realidad. ¿Y cuál es la respuesta de las entidades o qué nos dice la norma cuando un ciudadano no está de acuerdo? Todo el peso de la prueba recae en el ciudadano. Entonces, contrate topógrafo, contrate perito evaluador, contrate ingeniero, contrate abogado, cuando ellos se suponen que deberían dar una garantía de esos avalúos. ¿A qué voy con toda esta historia que les estoy contando? Que estos procesos, además de que se han hecho miles de cosas, ya les dije, demandas, investigaciones, proyectos de ley, debates, cabildos, acciones populares, de todo, no se cae porque inclusive esto no está identificado como un producto, sino que esto es de alguna manera un proceso, es un trámite. Sí, el catastro termina siendo un trámite. Entonces, ¿qué sucede? Cuando han interpuesto las demandas de nulidad, cuando han interpuesto tanto de nulidad como de nulidad simple, siempre la respuesta, tanto del Consejo de Estado como los diferentes, digamos que órganos de control, es que prácticamente lo que le dicen es que no se puede caer esos actos administrativos porque no a todo el mundo le quedó mal, eso es una.
Y lo segundo, porque además son cosas que se pueden corregir en un proceso posterior que se llama conservación catastral. Es decir, básicamente ellos siguen cobrando esos procesos catastrales y se inventan una figura para decir que están corrigiendo, pero realmente lo están cobrando, ¿sí? Entonces la cuestión está en que todos esos procesos se han caído, las acciones populares no han funcionado, nada de estos procesos han funcionado y eso es lo que nos ha llevado a nosotros a citar un paro nacional el 9 de abril por unos impuestos y por unos avalúos impuestos justos. Ese paro nacional tiene un pliego de peticiones que se presentó el día de ayer. Ese pliego de peticiones tiene 5 puntos, pero les voy a hablar de los 4 puntos centrales. El primero tiene que ver con la suspensión de todas las actualizaciones catastrales nefastas que se han hecho. La suspensión de estos avalúos significa que todos los avalúos y la información catastral que hicieron dentro de las actualizaciones, pues ya no sería vigente durante un año. Sí, ya perdería esa vigencia, entrarían los avalúos que estaban antes de las actualizaciones, mientras que durante ese año se corrigen los errores, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes no sean quien tengan que pagar los platos rotos de todo el proceso. Esta suspensión la permite la norma, ¿sí? Está estipulada en la norma, pero el problema es que la suspensión solamente la puede dar el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, sea quien sea. Por eso es que se propone un paro nacional. Además de que para esa suspensión ya se le han enviado más o menos unas 20.000 cartas al presidente de la República y todas las respuestas han sido negativas porque además ellos consideran que la única forma de que realmente se genere una suspensión es que nosotros tengamos una condición de armero, por ejemplo, que estalle un volcán y genere una catástrofe ambiental, social y económica que sea tan extrema como para poder tumbar eso, ¿sí? Y resulta que pues realmente la crisis económica que estamos viviendo ahorita es que esto se va a terminar convirtiendo en un proceso de expropiación legalizada y eso hay que decirlo así de manera contundente. Entonces, no hay una voluntad política real de suspender el proceso cuando eso es lo correcto. Y yo siempre pongo un ejemplo. ¿Qué hace usted cuando, por ejemplo, tiene una gotera en un tubo de agua en su casa? ¿Sí? Si usted tiene esa gotera en ese tubo del agua, hay mucha gente, ahí tiene dos opciones, o trapear el reguero de agua que eso le genera o cerrar el registro. En este caso, lo mejor es cerrar el registro, porque los errores son tantos que no se tiene la capacidad de corregirlos. Y les cuento un ejemplo, en mi municipio, nosotros tenemos 16.000 predios en mi municipio. De los 16.000 quedaron con irregularidades 14.000 predios. De esos 14.000 pasaron 3 años y nosotros logramos corregir 3.109 predios, pero después de 3 años. Es decir, que para que se logren corregir los 14.000 tendrían que pasar más de 20 años. Y en 20 años ya se han hecho 4 actualizaciones catastrales. ¿Sí? Entonces uno dice, esto es un tema de que si se deja avanzar, realmente esto va a generar un estallido social. O sea, esto va a generar un problema, un colapso grandísimo en los sistemas, va a generar un estancamiento inmobiliario, va a generar que mucha gente pierda sus propiedades, va a generar que no se puedan hacer, que usted no pueda ni vender ni comprar, va a generar que mucha gente comience a perder sus subsidios, va a generar que mucha gente se le tenga que pagar impuesto al patrimonio sin tener que pagar impuesto al patrimonio realmente, va a generar que los impuestos se tripliquen, cuatripliquen, mejor dicho. La cuestión está en que ese es el primer punto, la suspensión de esos avalúos en el caso de los municipios que hicieron actualización. El segundo punto, lo segundo que nosotros estamos solicitando es que se deroguen todos los efectos, se anulen todos los efectos que resultaron de la aplicación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, la resolución que reglamenta ese artículo 49 es la que nosotros necesitamos que se caiga. ¿Y por qué esa sí estamos pidiendo anulación? Porque es completamente inconstitucional. Ese aumento de los avalúos que ordenó el gobierno nacional de manera automática y sin ningún tipo de estudio son absurdos, porque uno no puede establecer el valor de la propiedad sin tener en cuenta la parte física. Y aquí no tuvieron en cuenta construcciones y aún así, nosotros vemos cómo pasaron avalúos de 100 millones de pesos a 3.000 millones de pesos y son ranchos. O sea, es una cosa absurda y a esos mismos municipios que les aplicaron el artículo 49 les va a llegar la actualización. O sea, esto se va a volver un caos.
Eso es lo segundo que estamos pidiendo. Lo tercero, la modificación normativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les estaba comentando que la norma permite que no se visiten los predios, que la norma permite que no haya unas reglas claras para habilitar un gestor como por ejemplo Valle Avanza. La norma no habla bien de cómo se puede castigar a esos gestores cuando hacen un mal trabajo. Nada de eso lo habla, porque no existe como tal una ley de catastro. Todo ha sido como una colcha de retazos y eso evidentemente al tener esa norma amañada, pues intentar defender al usuario bajo una norma amañada es inviable. Por eso cuando dicen, es que ustedes incumplieron la norma, no, ellos no incumplieron la norma. Ellos actuaron bajo una norma que es amañada, que es diferente. Y nadie ha tenido la voluntad de modificarla. Los únicos proyectos legislativos que han existido han sido de topes de impuesto predial. Y un tope de impuesto predial a usted nunca le va a mejorar un avalúo, nunca le va a mejorar un área, nunca le va a arreglar el tema del nombre del propietario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la gente a veces no comprende. La norma que tenemos hoy es una norma mañana que sirve a un negocio, que beneficia a los privados, pero sobre todo que no tiene garantías ante los avalúos y pone al propietario como el que tiene que tener toda la carga de la prueba. Por eso es que los ponen a contratar abogados, peritos, en fin. Entonces, eso es lo tercero que estamos pidiendo hoy en el 3. Lo cuarto que estamos pidiendo, como sabemos que hay muchos municipios que ya les cargaron sus intereses moratorios, sus cobros coactivos y en fin, todo lo que tiene que ver con temas tributarios, eh, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Porque inclusive cuando a los pocos les corrigen, ni les están cobrando los intereses. O sea, por más de que usted demuestre que el error fue de ellos, a usted le toca asumir el costo de no pagar sobre un impuesto injusto. O sea, eso es absurdo en todo sentido. Y eso tampoco se puede permitir porque el error es de la entidad, no es del ciudadano. El ciudadano paga a través de sus impuestos un proceso que no es gratis. ¿Sí? Entonces, también estamos pidiendo que se eliminen cuando son intereses moratorios que se generan cuando hay un error en catastro, estamos pidiendo que todo ese proceso se subsane. Entonces, el pliego de peticiones se radicó, con mucho gusto se los puedo compartir. Cuál es la idea de todo el proceso aquí? Esto no lo va a arreglar una demanda, no lo va a arreglar un proceso de un derecho de petición, no lo va a arreglar tampoco una mesa técnica. Hoy inclusive, ¿yo por qué nombro tanto el IGAC? Porque si Vaya Avanza hoy existe, es porque el IGAC le dio la habilitación. Es porque el IGAC está permitiendo toda la desfachatez que está haciendo Vaya Avanza, que además eso hace parte del grupo de Dilian Francisca Toro. Vaya Avanza también tiene una conexión con Suacha Avanza, Catastro Avanza. con Catastro Avanza, perdón, que fue el desastre en Suacha. O sea, todo eso tiene una relación, una conexión grandísima, una conexión política, y hay que decirlo así, es una conexión política. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Eso no se va a arreglar así. Esto es un negocio que en este momento están dando porque necesitan recoger mucho dinero y no se va a parar porque un municipio diga de manera independiente, es que no nos está gustando como lo están haciendo en Jumbo, entonces vamos a parar en Jumbo. No va a suceder, porque lo que hagan en un municipio lo tendrían que ejecutar en los demás municipios. Por eso este año se está dando una coyuntura muy especial y es que en este año le modificaron los avalúos de manera automática a más de 500 municipios y actualizaron más de 200, o sea, son 700 más los que ya actualizaron. Es la primera vez en toda la historia del país que tenemos tantos afectados y tantos indignados al tiempo, porque yo les quiero decir una cosa, nosotros el tema del Valle lo hemos, digamos que hemos interactuado con el tema y con varios que están preocupados por el tema años atrás, pero es que antes éramos 20, 25, 30 municipios los actualizados. ¿Sí? Ahorita ya no somos esos, o sea, ya somos más de 700. Entonces, lo que quiero mostrarles es que esta es la única oportunidad que nosotros tenemos de unirnos. Entonces, se citó para el 9 de abril, va a ser en vías nacionales. ¿Cómo se pueden organizar? Ustedes mismos tendrían que organizarse, establecer qué vía es la que van a paralizar, escoger una persona que represente el valle en este caso, bueno, los municipios que estamos aquí presentes en la reunión y evidentemente lograr que se dé esa mesa nacional y que se suspenda. Ese es el objetivo central. ¿Quiénes están involucrados en este momento? Nosotros ya hemos recorrido 6 departamentos.
ya se nos unió Casanare, Caquetá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, el Quindío, el presidente ya se pronunció. Y miren las palabras del el presidente, nunca se ha pronunciado por este tema. Y se pronunció fue porque el tema de la movilización. ¿Y qué fue lo que dijo? Que nosotros estábamos apoyando y que estábamos respaldando a los terratenientes. Es decir, todos ustedes los que están en la reunión y los que han ido, según él, son terratenientes. Pero adicional, pone un tema gravísimo y es que el tema de que la oposición dice que esto es una excusa, que el problema no existe, que el problema es de los alcaldes y los consejos. Claro, los alcaldes y los consejos son cómplices de todo este proceso. Eso es verdad. Todos son cómplices y se benefician de este negocio. Pero la única manera de nosotros lograr la suspensión es a través del gobierno nacional. No hay otra. Ni el alcalde no lo puede hacer, lo podría hacer Valle Avanza también. No en términos de un año, en menor tiempo, pero también lo podría hacer, pero no lo va a hacer. Y lo que estamos intentando decir a la gente es que se tienen que organizar logísticamente. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo antes del paro? Intentando que la gente agote todas las vías administrativas, que sepa cómo reclamar, porque la gran mayoría ni siquiera sabe leer los recibos, que es algo como tan básico. O sea, uno ve el recibo y la gente se fija en cuánto debe pagar, pero no se fija en nombre del propietario. A mucha gente le cambiaron el nombre del propietario y se lo pusieron a nombre de la nación porque tenía falsa tradición. Les cambian cédulas catastrales, la gente no se da cuenta y la cédula catastral es el historial del predio. Les cambian áreas de terreno, áreas de construcción. Si usted le desaparecen o aparece con construcción que no corresponde, automáticamente todos esos topes de impuesto predial y demás no le aplican y eso la gente tampoco lo sabe y pues tampoco se fija en lo más importante que es el avalúo, que es lo que uno no podría demostrar sin saber ellos lo hicieron. Entonces le estamos diciendo a la gente cómo leer el recibo, cómo debe agotar de manera correcta las vías administrativas, cómo debe reclamar tanto al gestor, que en este caso es Valle Avanza, como también a la superintendencia de notario de registro, porque necesitamos poner a la superintendencia a trabajar. No sirve para mucho, pero los informes que ellos sacan sí nos sirven para demostrar que los errores no son puntuales, sino son metodológicos, ¿sí? Entonces, esos son dos cosas que estamos haciendo antes del paro y pues evidentemente esperando que la gente salga. O sea, esa va a ser una oportunidad importante. Ya después cada municipio quedará solo intentando mirar cómo soluciona su problemática. Yo siempre le digo a las personas que me escuchan esto es un problema, o sea, es decir, cuando ustedes piensen en si participar o no del paro, piensen que ustedes están peleando por su predio. Si nadie va a pelear por usted, nadie le va a solucionar el problema, no va a haber otro que le vaya a importar lo que a usted le importa. Entonces, apoyar en este momento el paro nacional es fundamental. Sin eso no se va a lograr una mesa y sin eso el problema va a continuar. Entonces, tengan en cuenta que eso es un tema que está perjudicando la propiedad y que evidentemente perjudica el patrimonio. Y hay gente ahorita que tiene unas deudas grandísimas y yo inclusive le decía a los alcaldes que sí van a tener el corazón para ver cómo la gente comienza a perder sus casas, porque ya se han visto muchos casos y el tema es devastador. Inclusive nosotros hemos hecho un trabajo de casi que obligar a los alcaldes a demandar estos procesos, pero ha sido difícil porque ellos se benefician de este tema también, ¿sí? Y los consejos igualmente. Entonces, pues ese es como el mensaje que les quería dejar. Modificación normativa de cuál norma. El artículo 49 no, porque es que el artículo 49 se debe caer por ser inconstitucional. La que hay que modificar es la 1040, que actualmente está, inclusive crear una ley conjunta, que es que eso no existe, todo es una colcha de retazos. Entonces no hay unas directrices claras en el proceso. Si ustedes leen el COMPES que creó el catastro multipropósito, eso es hasta un poema, ¿sí? Debería funcionar así, pero cuando uno la lleva a la realidad, pues no funciona de igual manera. Tatiana, una pregunta. ¿Cómo sería la ruta, tú que tienes tanta experiencia, para que nosotros empecemos también a trabajar en esos procesos? Bueno, frente a la pregunta que me haces es lo siguiente. Los alcaldes podían hacer algo antes, los consejos podían hacer algo antes. En este momento, como ya le salió el resultado, el único que le puede corregir a usted los elementos catastrales es Valle Avanza. Entonces, el único que puede hacer es Valle Avanza, el que le puede corregir temas de avalúos, áreas de terreno y construcción, nombres de propietario, ficha catastral, ¿sí? Eh, ¿Qué podrían hacer los alcaldes? Denunciar, demandar,
¿sí? Notificar ante la Superintendencia de Notaría y Registro también esas inconsistencias, pero ellos no son los que le van a arreglar a usted el avalúo. Por más de que tengamos indignación porque se prestaron para este proceso, no son ellos quienes lo van a arreglar, ¿sí? Y pues bueno, ¿cómo se reclamar? Yo les puedo compartir un formato importantísimo. Cuando son irregularidades de catastro, no se puede hablar de impuesto predial. Es decir, en su reclamación usted no puede poner, es que me subieron el predial, no. Porque en el momento en que usted nombra predial, lo encaminan a las alcaldías municipales. Y le dicen, ah, no, predial no me corresponde, eso es a la alcaldía. Y claro, pero es que el predial se basa en un avalúo, ¿m? O en unas especificaciones, por ejemplo, físicas. Voy a ponerles un ejemplo. Que de pronto la tarifa más alta que tenga su municipio sea la de lotes urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados. Y resulta que en el catastro usted tenía un predio urbano y le desaparecieron la construcción. Entonces, para el catastro, como le desaparecieron la construcción, eso es un lote de engorde. Y como es un lote de engorde, entonces, pues la liquidación le va a quedar mal porque le van a cobrar la tarifa máxima, ¿sí? Pero no porque sea justo, sino porque eso fue la información que votó catastro. ¿Y ese error quién se lo va a corregir? ¿La alcaldía? No, se lo tiene que corregir catastro para que después ahí sí le corrijan tarifa y demás. Entonces, miren la complejidad del tema. Lo que ustedes pueden hacer por el momento es pasar sus reclamaciones individuales, sin garantía de que eso vaya a salir a favor de ustedes, porque lo que ha pasado en la mayoría de casos es que obligan al ciudadano a contratar un topógrafo, un ingeniero, un abogado y en fin, ¿sí? Lo que le terminan diciendo, porque uno pasa de todo y le terminan diciendo a uno básicamente eso. Ahora, ¿qué pueden acompañar? Con fotografías, con temas, por ejemplo, de planos o temas dependiendo el error. Yo lo que siempre le pido a la gente es que si es un problema de avalúo, describan la propiedad. Hagan de cuenta que ustedes van a comprar una propiedad y la pregunta que ustedes deben hacerse es si el valor catastral que aparece ahí es el valor de la cosa, si es el valor correcto. Y hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta y es que el avalúo que aparece en su recibo no es el valor real de su propiedad. El valor que le aparece en su recibo es el valor catastral, que es el 60% del comercial. Ellos hacen son avalúos comerciales. Voy a poner un ejemplo que me pasó con una señora aquí en el municipio en el que estoy. Le quedó el avalúo en 3.200 millones. Ustedes saben que se paga impuesto al patrimonio desde 3.700 millones. Resulta que la señora se lo valoraron en 3.200 millones. Y la señora decía, no, es que esto quedó súper alto, ¿cómo va a valer mi propiedad 3.200 millones cuando mi propiedad no vale más de 500 millones? Y yo le dije, señora, usted se tiene que preocupar aún más porque su propiedad no se la valoraron en 3.200 millones, se la valoraron en casi 6.000 millones de pesos, porque ese valor que usted tiene ahí es apenas el 60% de lo que ellos le estipularon. ¿Sí? Entonces eso es importante, saber leer el recibo, ¿sí? Y pues el tema del formato de la superintendencia. Yo vuelvo y le soy sincera, hay que hacer eso, pero si el tema de la movilización no sale, lo que va a pasar es que va a ser muy complicado que esta gente suspenda, que es lo que debería pasar mientras se corrigen los errores para que esto no tenga efectos tributarios. Y el quinto punto del pliego de peticiones es sobre una mesa especial para el tema de predial, para el tema de impuesto predial específicamente, porque la tasa que están tomando el impuesto predial, a pesar de que el mínimo es el 5 por mil, pues de todas maneras está muy alta y hay muchas inconsistencias en la aplicación de esos topes del impuesto y predial de más. Pero esa es una mesa aparte y lo dejamos de últimas. ¿Por qué? Porque consideramos que el problema central viene de catastro, a pesar de que la consecuencia sea el predial. Ustedes pueden hacer cualquier acción grupal, la mayoría se caen, pero pues la pueden hacer. Digamos que todo suma para un expediente. Pero algo que es importante y que lo dice la norma misma, sí tienen que hacer su proceso individual, ¿sí? En este caso, lo grupal no funciona por una razón. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de las acciones populares. Cuando usted pone una acción popular sobre un puente, todos los que pasan sobre ese puente se ven afectados de la misma manera. En el caso del catastro no es así. Unos tienen que
unos tienen el problema de propietario, otros de avalúo, otros por áreas, otros no tienen el problema. Miren, del 100% de procesos de catastro que se hacen, el 70% queda mal, pero hay un 30% que les queda bien. Y ese 70% que les queda mal, hay un 20% que salen beneficiados. Nosotros hemos visto en municipios como condominios, casas de condominios que no valen menos de 15.000 millones de pesos, les quedó en 200 millones. Pero allá el predio en la ruralidad que no tiene agua potable, servicios públicos y demás, que no vale más de 150 millones, les quedó en 2.000 millones de pesos. Porque es que, y hay algo que decía el presidente, y decía, es que ustedes están defendiendo a los terratenientes. Y yo le decía, presidente, los terratenientes no necesitan que nadie los defienda porque tienen la plata para hacer un proceso jurídico, pero además tienen la plata para sobornar a la entidad. Como ustedes no saben cuál es el valor de las demás casas, ustedes no saben cómo se hace el proceso. Entonces, este tema es tan corruptible y tan amañado frente a los intereses de la tierra que inclusive a veces lo ponen sumamente costoso para quererle quitar la propiedad. Y el Bueno, tema que me preguntaban, cabildos abiertos, hacerlos también. Eso digamos que aviva la llama, pero esperar una solución de un cabildo abierto no, porque los cabildos abiertos no son vinculantes. Y sé que suena muy negativa, o sea, ustedes tienen que hacer de todo, hagan de todo, sí, hay que hacerlo, pero sí tienen que sentarse muy a la realidad de que aquí nos están poniendo a hacer el tema individual a pesar de que el error es grupal, y por eso se cita el paro del 9 de abril, porque si no se genera una presión a nivel nacional, los procesos no se van a suspender, no se va a modificar la norma, no les van a dar respuesta a las entidades. Entonces la única manera de que realmente lo hagan es que todos nos unamos, no solamente el Valle, sino los demás departamentos. Entonces, si hoy se está dando, hoy la oportunidad para que ustedes se sumen a eso. Y eso es lo que yo les podría decir hoy, porque nosotros ya hemos agotado todo, hemos hecho de todo, venimos 5 años trabajando, es decir, no vinimos ayer. La suspensión, según la norma, la puede generar el gobierno nacional, pero ellos no lo han querido, o sea, no lo han querido aceptar. Entonces toca hacer presión política, presión social para que lo hagan, pero eso lo permite la norma. Tengo una pregunta. ¿Cuándo les llegó a usted la actualización catastral? ahora en marzo. Ahorita es marzo. Sí. Miren, ustedes paralizan allá y automáticamente va a llegar Valle Avanza a decirles que les va a solucionar. O sea, inclusive, eso va a venir de manera automática. Es que ya le ha pasado tantas veces que lo que yo les digo es, miren, sigan el ejemplo de otros municipios. En ningún municipio se ha caído un proceso de actualización, en ninguno. No existe en la historia, ¿sí? Entonces, esta es una oportunidad grande para no estar solos y para que podamos unirnos todos. Es importante que ustedes sepan que después de que ya hay un gestor catastral, el IGAC ya no es, o sea, ya no tiene responsabilidad con el catastro en su municipio. Ahora, la pelea en el Congreso, ellos se agarran de las mechas y entonces uno dice, no, sí, lo está haciendo mal y hay que revisarlo y bla, 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 bla. Si el IGAC realmente quisiera castigar a ese gestor, lo deshabilitaría porque puede hacerlo. Particularmente, o sea, lo que pasa es que nada va a quitar o sea, el derecho de petición individual. O sea, ellos no van a mirarte nada de manera colectiva, o sea, ellos van a mirar tu caso porque tu caso es puntual. Entonces, el derecho de petición individual. Si ustedes quieren poner acciones colectivas, yo les recomiendo qué hacer. Entonces, por ejemplo, que se han hecho acciones de nulidad simple. Lo único que no se ha intentado es una demanda de inconstitucionalidad, que eso no se ha hecho, eso sí tengo que ser muy, muy honesta, es lo único que no se ha realizado. Del resto, todo lo que tú te puedas imaginar, todo lo hemos hecho, no nosotros nomás, sino también muchísimas personas que también han sido afectadas en todos estos procesos. O sea, no somos los únicos, y hay mucha gente que ha sido tan afectada que obviamente busca todas las maneras posibles. Yo les puedo mandar los ejemplos de las demandas y las respuestas que ha puesto el Consejo de Estado referente al tema, que es lo que les dijo, que el tema de trámite. Yo lo que les recomiendo, vuelvo y digo, las vías de hecho pues no deberían ser, inclusive cuando alguien dice vías de hecho, uno dice, pues si uno tiene que llegar a una vía de hecho es porque hay un mal, o sea, hay un error, hay un Estado que no escucha, ¿sí? Pero desafortunadamente es lo único que nos va a generar que esa gente se siente.
que el presidente se siente y tenerlo al frente y decirle cómo vamos a hacer el tema de la suspensión. Pero La mira, suspensión Tatiana, es si te ha dicho así importantísima. el presidente, porque lo que yo interpreto de lo que dijiste es que en tu propia cara el presidente le está diciendo No, 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 terrateniente no, a no, la no. gente más pobre del país. Claro, él sacó un anuncio ahorita, eso fue el día de ayer, por el Consejo de Ministros. O sea, pero él ¿por qué lo hace? Porque sí está sintiendo la presión del paro. Él está sintiendo que esto lo va a afectar. Y tenemos, o sea, la verdad nos beneficia que le afecte. Unirnos. Ujú. Claro, ¿por qué? Porque él va a sentir la presión y ahorita No va como a todo el tener mundo está haciendo... votantes. No va a tener Claro, entonces, ¿qué va a votantes. pasar? Eso lo obliga a él a tomar una decisión y la decisión tiene que ser positiva para nosotros. Entonces, aprovechemos toda la coyuntura en donde él tiene que dar una respuesta positiva para lograr sentarlo en una mesa de negociación. Ese tiene que ser el objetivo. Inclusive, en el pliego de peticiones, lo primero que dice es, si se hace una mesa de negociación, pues, y se logra la suspensión, pues, ¿para qué paro? ¿Sí? Pero es Ajá. que ellos no se van a sentar así como así. No, Y ellos lo ya digo saben cómo se porque... hace un paro, ellos Ah, saben bueno. exactamente cómo Entonces, funcionar. ellos llegaron así y hay que hacer exactamente lo mismo para lograr lo que necesitamos. Ahora, ¿esto es de izquierdas y derechas? No. Esto es de No, propietarios jodidos de todos los sectores. no, por eso te Entonces, digo, exacto, esto no es entrar a la exacto, polarización que ha vuelto este país exactamente, una porquería. exacto. No nos interesa entrar allá. Aquí lo que está pasando, sobre todo en este sector de APA, es que va a haber un desplazamiento económico. Tenaz. Porque hay gente, como dice Andrea, que es raizal de la zona y que Esa tiene es la palabra, gracias. su pedacito de tierra y que de dónde va a sacar para pagar, por ejemplo, 2, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos cada año para pagar su predial. Entonces, lo que se está generando aquí, primero es un desplazamiento económico, no forzoso, pero sí económico. Segundo, algo que no entendemos aquí, esto es una zona de reserva forestal. ¿Cómo, con qué criterios Vallavanza vino cuando los predios están casi que secuestrados? ¿Tú sabes lo que Jorge, significa? ningún criterio, porque cuando Andrea, no hay una norma clara, ya te doy el espacio un momento. Déjame terminar y tú sigues. Cuando los predios están prácticamente secuestrados, ¿tú sabes lo que significa estar en zona de reserva forestal? No puedes construir, no puedes hacer vivienda, reparar tu vivienda, no pueden hacer carreteras, no puede haber desarrollo muy limitado. No puedes Pero hacer escrituras. Eso, ni escrituras. Tú vas a un banco y no te prestan sobre tu predio. Entonces, Te lo quitan. ¿cómo fue el criterio de Vallavanza, donde antes los predios aquí en Dapa se han desvalorizado? Porque usted no puede hacer ni construir, como le digo, ni mejoramientos de vivienda, ni nada por el estilo. ¿Y cómo vienen? Pero si es bueno, los predios se desvalorizaron y donde la inversión del Estado, del municipio de Yumbo, es muy poca. Porque esa es la excusa. Estamos en zona de reserva, no les puedo dar nada. Pero sí, para cobrarles los impuestos y multiplicarlos por el 50, el 1000, el 500%, sí está bien, sí está bueno, ¿no? Sí, Dapa sí es muy bueno, muy rico, pero cuando estamos en una zona de reserva donde estamos secuestrados los bienes prácticamente, ¿qué hacer ahí? Eso es un tema No debemos político. pagar nada. Pregunta, ¿ustedes algún momento pasaron en un derecho de petición anexando, eso está declarado como reserva forestal sí, en el municipio, ¿sí? 2018, Entonces, sí. cuando vayan a hacer, el, 2014. ok, 14. Sí. entonces, cuando ustedes vayan a hacer el derecho de petición que yo les voy a enviar, ustedes van a anexar esa declaración y van a mirar cómo quedó valorada la zona homogénea. Eso igual lo dice el derecho de Sí, petición. sí. De repente si le das un poquito... Ah, no, sí, claro. Ese. No es sino darle al cuadrito y todo lo podemos ver grande, listo. Listo. Entonces, el formato tiene varios puntos. Primero está esta parte en donde dice como las instrucciones de cómo llenar el formato, cómo identificar el error. Aquí yo les digo, no hablen de impuesto predial en la solicitud. Describe el error con mayor detalle posible. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la construcción, describe el terreno, finalmente describe también el entorno. Acá dice todo. Dice qué hacer cuando es un error de área de terreno, cuando es un error de nombre de propietario, cédula catastral, acá dice todo. Anexa la documentación, entonces dice qué documentación ustedes podrían agregarle dependiendo del error. Entonces ahí les dice qué deben agregar. Este es el formato. Entonces el formato en donde dice como gestor catastral en esta parte es, ¿quién sería su gestor catastral? Vallavanza. Acá ponen yo,
Él puede ser el nombre del propietario o poseedor, identificado con cédula tal en calidad de propietario o no sé si es poseedor del predio ubicado en tal dirección, municipio de Jumbo, con cédula catastral, esa es la que aparece en el recibo del predial. Entonces, acá escribimos un poco los errores, hasta ustedes le ponen X cuál es el error que tienen, si avalúo, área de terreno, año de construcción, cédula catastral, área de construcción, dirección. Otro cual, acá ustedes es donde, aquí es la parte importante, que es donde ustedes describen el error. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, considero que el avalúo catastral que le impusieron a mi propiedad supera el valor comercial del predio, dado que esto es una reserva forestal, el cual yo no puedo construir, el cual no le puedo dar una utilidad diferente, pero además en donde pues nadie me lo va a comprar ese valor. Listo. Entonces, por ejemplo, entonces voy a poner un ejemplo. En un predio allá en una vereda. Entonces resulta que el predio me lo pusieron carísimo y resulta que no tiene servicios públicos. Entonces yo comienzo, a ver, voy a poner el ejemplo. Sí. Comienzo yo a hacer la descripción del entorno. ¿Tiene servicios públicos? ¿Cómo está el estado de las vías? O sea, ¿tiene agua, energía, gas? ¿Cómo está el estado de las vías? Si es de fácil acceso o no. Después yo comienzo a describir el terreno. Si tiene falla geológica, si tiene una inclinación de más de... O sea, si es empinado o es plano. Si, por ejemplo, hay una servidumbre, que ustedes saben que, por ejemplo, si hay una torre de energía, yo no puedo utilizar nada, no puedo hacerle uso porque hay una torre de energía ahí. Después de que yo describo eso, me voy a la construcción. ¿En qué está hecha la construcción? ¿Cuál es la edad de la construcción? O sea, todo lo que usted pueda justificar que le dé un menor avalúo, ¿sí? No estoy diciendo que pague un perito evaluador ni nada. Descríbalo bien, al detalle, si su error es de avalúo. Si el error es de área de terreno, área de construcción, pues simplemente escribir, pues el área no corresponde, el área real es X o Y. ¿Sí? ¿Qué pueden anexar en este caso? Usted de pronto, por ejemplo, aquí arribita me dice, si es errores de avalúo o áreas, ¿qué piden? Fotografías de terreno, construcciones o entornos. Si cuentas con escrituras, tú las puedes agregar, si no, no. Por errores de nombre de propietario, pues documentos que prueben la titularidad. Y en todos los casos anexas, bueno, acá dicen otras cosas. En fin, bueno. Las peticiones. ¿Qué dice este derecho de petición? Siempre lo que dice es que realice una visita presencial, o sea, le está solicitando que le realicen la visita del predio, ¿sí? Y efectuar las correcciones necesarias. Y lo que va del punto 2 a lo siguiente son cosas que nos ayudan a entender cómo ellos lo hicieron para uno refutárselo después en caso de que le digan a uno que no, ¿sí? Entonces, son preguntas que uno le hace y los anexos lo que ustedes vayan a anexar. Perfecto. El otro formato es uno súper general, que es el de la Superintendencia de Notariado y Registro, ¿sí? Que en este formato ustedes si quieren lo pueden adaptar. La idea es que ustedes soliciten, o sea, escribir ahí, solicitamos la investigación de las que le abran investigación en contra de Vallavanza, porque los resultados no reflejan la realidad del territorio. Ahí ustedes pueden poner que no les han corregido, que no les respetaron el debido proceso, todo lo que ustedes quieran poner. Y adicional, ustedes describen su caso, que es prácticamente escribir lo mismo que escribieron acá, escribirlo acá. ¿Listo? Muy bien. Los anexos son los mismos. Simplemente este va dirigido ¿a dónde? A Vallavanza. Y este último a la superintendencia, que ese es un correo electrónico que yo se lo envío acá a mi compañero. Aquí ustedes ponen, bueno, en el computador les va a salir diferente, pero vamos a intentar hacerlo acá. Áreas. Entonces dice acá, miren el proceso que estoy haciendo. Inspección, vigilancia y control a la gestión catastral. Le doy clic ahí. Espérate, aceptar. Ya. Listo. Miren acá. Inspección, vigilancia y ¿sí me están viendo la pantalla? Sí, sí. Sí. Listo. En esta área, acá dice tarifas catastrales, trámite y servicios. En esta parte dice informes finales. Está acá. Sí, el 15. Estos informes fue lo que nosotros logramos hacer. Pero entonces sí respondieron. Pero entonces, espérate, te digo, ellos no hacen nada. O sea, es decir, ellos se dan cuenta que esto es un mierdero, qué pena que lo diga así, pero no hacen nada. Pero eso no sirve para cosas legales. Entonces, por ejemplo, La yo voy a... fundamentación que tengan ahí. Exactamente. Mira, acá hay una de Jamundí.
Bueno, hay unos que son buenos, hay otros que no son tan buenos, pero voy a poner, vamos a ver si acá está el informe final de mi municipio también. Espérate, a ver, voy a poner, es que quiero poner uno que yo conozca bien. Em, a ver acá. Bueno, voy a poner un ejemplo cualquiera, uno del Valle del Cauca. Este es del Valle del Cauca. Listo, entonces yo le doy clic. Ahí se supone que me tiene que cargar. Bueno, como que no cargó. ¡Ah, qué embarrada! Espera, ya. Informe. Quiero que me carguen. Bueno, ustedes le dan clic ahí. Si ustedes tienen un computador ahí, ustedes pueden abrirlo y se van a dar cuenta que los errores en todos los municipios son Son los casi mismos. lo mismo. Entonces, pero entonces esos procedimientos generales que nos demuestran que esto es metodológico y no puntual, porque ellos que quieren ponernos a pelear individual, ese es el objetivo de ellos. Pero con esto uno demuestra que es de alguna manera algo colectivo. Por O eso sea es que tan están es desgastando. exactamente, y esto nos sirve para demostrar que es colectivo. Por eso es tan importante que ustedes abran la investigación en la superintendencia. Muy agradecido por su tiempo, muy agradecido porque usted es una persona que realmente nos ha dado la luz y cuente con nosotros, cuente con este Ay, espacio mil para que gracias. podamos hacer de verdad los cambios profundos que necesita este país. Listo, entonces yo te voy a enviar a ti los formatos, tú te encargas de distribuirlos allá. Lo Señora. único que yo necesitaría es la próxima semana tener definido cuál va a ser la vía que ustedes van a parar y Ya le darles digo. algunas indicaciones. Te comparte el pliego de peticiones para que lo envíen a la alcaldía. Antigua vía Cali Jumbo. Esa la vamos a parar. Antigua vía Sí. Cali Jumbo, Jorge. listo. Jorge, ¿cuál Ya piensas? llegó Andrea. ¿Dapamol? ¿Dapamol, Sí, Jorge? Dapamol, es el sitio de nosotros, ahí paramos la vía. Y los de Guavinas, Guavinas tiene que parar la Allá nueva. al otro lado, claro. Claro, tenemos que unirnos con Guavinas. Bueno, Tatiana, Dios te Listo. bendiga. Andrea, Listo, mis Jorge, corazones. Jorge, Andrea, ¿cómo Andrea, hago? Buenas noches.